Te doy la bienvenida a la explicación de la actividad integradora número 3 del módulo 18. La semana pasada se trató sobre la función lineal. En esta se está tratando sobre la derivada. Ahora bien, para que entiendas bien qué es una derivada, me gustaría hablarte sobre la función cuadrática. Y eso lo encuentras en tu contenido de extenso de la unidad 1, en la página 11. Por ejemplo, aquí tienes en la pantalla un ejemplo de una función cuadrática. Habíamos dicho que la función lineal se construye asignándole valores a x y luego sustituyendo esos valores y de esa forma encontrando los de y. Después de trazar todos los puntos que forman las coordenadas, los unes y tienes una línea, por eso se le llama ecuación lineal, porque se forma una línea recta. En el caso de la cuadrática se hace algo muy parecido, pero al final, en la cuadrática, lo que vas a obtener es una curva a la que se le conoce como parábola. O sea, no una línea recta, sino una curva. Es lo que vas a obtener. Y otra diferencia clara está en que, como dice su nombre, en la ecuación cuadrática el exponente más grande es el 2, no el 1, como en la lineal. Hay un video, que me gustaría citarte ese video, donde te explica cómo se hace una función cuadrática. Es este. Es este del que se encuentra en el canal de Daniel Carrión y el video se llama Graficar funciones cuadráticas, súper fácil. Entonces te invito a que veas ese video para que sepas cómo realizar las funciones cuadráticas más fácilmente. Como les decía, se parece mucho a la lineal. Ahora bien, ahí en ese video se aconseja que empieces trazando el vértice de la parábola, que es lo que se encuentra precisamente acá abajito, ¿no? Un punto que se encuentra acá abajito, ese es el vértice de la parábola. Entonces, ahí en ese video se recomienda que empieces ahí. Y luego los otros valores de x que se aproximen a ese valor. Entonces, y así ya trazas tu parábola. Ahora, aquí en la función cuadrática podemos hablar de la derivada, que viene siendo la pendiente. Bueno, en la función lineal habíamos dicho que hay un coeficiente que se representa con una literal m y que representa la pendiente o inclinación de la recta. Y habíamos dicho que es más que nada la diferencia de los valores de y. O sea, ese término, ese coeficiente, nos indica la diferencia que tienen los valores de y y cómo se va inclinando esa recta, ¿no? Por eso se le conoce como pendiente. En el caso de la función cuadrática, pues no podemos, como es una curva, no podemos reconocer fácilmente cómo se va inclinando la recta. Perdón, la curva. Entonces, por eso aquí se hace lo que se le conoce como la derivada. O sea, la función cuadrática se deriva. Y o sea, se crea otra función. Y entonces esa nueva función nos va a indicar de forma más clara la inclinación de la función. Porque al derivar una función cuadrática obtenemos una lineal. Entonces, ya podemos ver fácilmente cómo se va inclinando esa parábola. Entonces, o sea, podemos detectar la diferencia de los valores de y. Por ejemplo, en esta imagen puedes ver una función cuadrática con la que formamos esta parábola de color verde. ¿Ya viste? Aquí podemos ver esta parábola de color verde que se formó con la función cuadrática que aparece aquí, que dice x cuadrada menos 2. Pero luego vemos una línea recta de color azul que viene siendo la pendiente de esa parábola. Ahora, ¿te das cuenta? La otra función se formó
en base a la otra, a la cuadrática. Y también puedes observar que esa otra que se formó es lineal, ya no es cuadrática. ¿Cómo se formó? Se formó de la siguiente forma. Aquí decía x cuadrada menos 2. Bueno, en la regla para dice derivar se eliminan los exponente términos por independientes. el Entonces coeficiente. este 2, que es un término independiente, se va a eliminar. Y luego Por eso ves que aquí en el otro exponente ya no aparece. menos 1. Al aplicar esa regla aquí, nos queda 2x porque 2 por 1 es 2, 2 menos 1 es 1, y por tanto queda 2x, y luego x0, o sea, entonces sería 0 por 2, 0. Y 0 menos 1, 0. Entonces por eso nos queda nada más 2x. Ahora bien, en este recurso, el cual también te invito a que leas, que se llama derivada como razón de cambio, también podemos ver otro uso de la derivada. Una función cuadrática puede servir como base para obtener una función de posición o desplazamiento. Como habíamos dicho, la derivada es la pendiente o inclinación de la función, o lo que es lo mismo, la diferencia de los valores de la variable dependiente. Ahora imagina que tuvieras una función donde la variable independiente es el tiempo y la dependiente es la posición o desplazamiento. Observando esta tabla nos podemos dar cuenta que la velocidad viene siendo la pendiente, porque nos dice las diferencias de los valores de las posiciones. Es la variación que ha sufrido esa cantidad por unidad de tiempo transcurrido. Es decir, la razón de cambio de la cantidad que está midiendo. Entonces, y en la actividad 3, si tienes una cara de what, en que te mostré esto, pues ahorita que te muestre la actividad lo vas a entender mejor. Por ejemplo, acá en esta actividad 3, bueno, yo te voy a mostrar una, yo tengo, ¿no? No es la misma que tienes ahí que tienes en la plataforma, pero pues es muy parecida. Entonces tienes esta función cuadrática. Esto que les decía, la derivada tiene que ver mucho con las funciones cuadráticas, ¿sí? En este caso tienes esta función cuadrática que dice f de t, o lo que es lo mismo, y es igual, ¿no? Pero en este caso vamos a quedarnos con esta expresión f de t. F de t es igual a, o en este caso sería función, ¿no?, de t. F de t o función de t es lo mismo. Es igual a t cuadrada menos 6t más 12. Entonces, ahí está. Esa es la función cuadrática. Entonces, lo que vas a hacer aquí es que vas a sustituir los valores de t por los intervalos que te tienen dado. Por ejemplo, aquí me tienen puesto estos primeros intervalos que son 1 y 2. Que son intervalos de tiempo. De hecho, por eso dice acá t, no dice x, dice t. Porque se refiere específicamente al tiempo. Entonces, por eso dice t, no dice x. La x puede referirse a cualquier cosa a cualquier, ¿cómo se llama?, variable o dato que sea independiente, ¿no? Con el cual obtengamos otro dato que dependa de él. En cambio, entonces, pero aquí específicamente al poner t, pues está refiriendo al tiempo. Entonces, vamos a agarrar esta función cuadrática y vamos a reemplazar la t, que viene siendo lo mismo prácticamente que la x, ¿no?, por estos valores que me dicen 1 y 2, que vienen siendo segundos. Acá el tiempo, está hablando de tiempo específicamente en segundos. Entonces, eso vamos a hacer. Agarramos esta función cuadrática y reemplazamos estos intervalos de tiempo en segundos. Pero no al mismo tiempo. Primero vamos a agarrar el primer valor, que es en este caso el 1, y es el que vamos a reemplazar. En todas las t's vamos a cambiarlas, o sea, todas las t's las vamos a cambiar por el 1. Bien, desarrollamos la ecuación, desarrollamos todo,
Y entonces, por ejemplo, acá dice, quitamos la t por el 1. Entonces queda 1 por 1 es 1. Menos 6 por 1 quedaría como menos 6. Y luego le agregamos este más 12, ¿no? Luego decimos menos 6 más 12 queda como 6 positivo. Y entonces 6 más 1, 7. Ahora hacemos lo mismo, pero vamos a sustituir la t por el 1. Perdón, por el 2. Entonces nos va a quedar ahora f o función de t igual a 2 al cuadrado menos 6 por 2 más 12. Lo mismo que el otro, solo que en lugar de 1 ponemos 2, ¿no? Y ahí lo mismo, desarrollamos, hacemos las operaciones. Entonces dice 6 por 2 son menos 12. Le agregamos el más 12. Y 2 al cuadrado pues es 4, ¿no? Entonces decimos menos 12 más 12, pues 0, ¿no? Y entonces 4. Y pues nos quedó 4 más 0 o simplemente 4, ¿no? Entonces ya encontramos acá un valor de la variable dependiente, que en este caso es la posición. Eso vendría, esa y o esa f de t vendría siendo el desplazamiento en metros. Entonces básicamente lo que hicimos es, a partir de los valores de t que representa el tiempo, ¿no?, en segundos, encontrar los valores del desplazamiento en metros. Es lo que hicimos aquí. Y ahora aquí lo que vamos a hacer es obtener la velocidad promedio. Entonces vamos a utilizar esta fórmula, que por cierto es la misma que aparece en este recurso que te había mostrado. Entonces no se te olvide citar. Entonces cita este recurso que te estoy mostrando. Ese es el que debes citar, ¿sí? Porque precisamente aquí encuentras esta fórmula. Vean, ahí está. Entonces vamos a sustituir. Entonces pones acá, dice f menos f0 sobre t0. Al decir f, pues nos referimos a los valores que acabamos de encontrar, o sea, los valores del desplazamiento. Entonces encontramos que dice f. Al decir f quiere decir el que nos dio al final, la función o desplazamiento que nos dio al final, ¿no? Luego que dice, que tiene un 0, pues se refiere al inicial. Entonces, primero, por cierto, ¿y cómo vamos a saber cuál es el inicial y cuál es el final? Bueno, pues el dato que obtuvimos del segundo valor, pues ese va a ser el final. Y el dato que obtuvimos del primero va a ser el inicial, ¿no? O sea, en este caso, 7 vendría siendo la función inicial. Sí, vendría siendo la función inicial, porque es el primero, porque se basó del primer dato, que es 1. Y luego el 4 vendría siendo el final, porque se basó del 2, que viene siendo el dato que está al final, ¿no? Entonces aquí, si me dice que primero debo poner la función final, entonces ¿qué es lo que debo poner? Pues el 4. Ahí está, es lo que se puso acá. Primero se puso el 4. Y luego me dice que debo poner la función inicial. ¿Cuál es ese? Pues el 7. Entonces digo 4 menos 7, ¿no? Y luego lo mismo pasa con el tiempo. El primer tiempo es el dato de aquí, que aparece al principio. Es el 1. El 1 vendría siendo el tiempo inicial, sí. Y el 2 vendría siendo el tiempo final. Entonces aquí, en lugar de poner esta t, que significa el tiempo final, voy a poner el segundo dato, que es el 2. Y en lugar de esta t0, que es el tiempo inicial, voy a poner el 1. Entonces hago las operaciones y digo 4 menos 7 es menos 3. Y 2 menos 1 pues es 1. Y divido menos 3 entre 1, menos 3. Entonces esa es la velocidad promedio. Y esa vendría siendo la derivada de esta función cuadrática. La razón de cambio. Y lo mismo se haría con los otros intervalos. Al final de todo lo que te dé, de todas las velocidades promedios que obtengas, en base a eso vas a contestar esta pregunta que dice: ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? Por ejemplo, yo
Los primeros que hice, el primero que hice, perdón, la primera velocidad promedio que obtuve, dijimos que fue menos 3, ¿no? La que hicimos. Es este. Ahora, con los... Aquí, la otra velocidad promedio que obtuve fue menos 1. Y la última fue 1. Y esos precisamente son los que anoté aquí. Todas las velocidades promedios que obtuve con los... basándome de estos intervalos, ¿no? De los intervalos que me habían dado. Acuérdense cómo se hizo. Entonces con la función cuadrática sustituimos estos intervalos. Y luego al final, después obtengo la velocidad promedio. Así como lo hice. Así lo voy haciendo. Entonces aquí anoto estas velocidades promedio. Y tengo que observar cuál es la velocidad promedio más grande que obtuve. En este caso la más grande fue 1 metros por segundo. Porque todos los demás pues obviamente son menores, ¿no? Entonces, me pregunta aquí, ¿en qué intervalo se observa mayor velocidad promedio? Pues sería aquí, en esta de 3,4. Porque allí obtuve una velocidad promedio de 1 metro por segundo. ¿Sí? Entonces es lo que debes contestar allá. Pues es lo mismo que vas a hacer tú, solo que a ti te dieron una función diferente y también los intervalos de tiempo son diferentes. Pero todo lo que yo realicé es lo que vas a operar. Te recomiendo que vayas pausando el video para que vayas teniendo una idea más clara de cómo se fue haciendo. En el punto 3 te piden lo siguiente. Encuentra la velocidad instantánea cuando t es igual a 4. ¿Cuál es el significado de la derivada f' de t? Así se lee la comita. Se lee como prima. Entonces, ¿cuál es el significado de la derivada f' de t de la función de posición? Bueno, si te piden encontrar la velocidad instantánea, ¿qué vas a hacer? Anteriormente habíamos dicho que la derivada, ¿no?, es la pendiente o la diferencia de los valores de y en una ecuación cuadrática, o en una función cuadrática, mejor dicho. Entonces podemos decir que la función cuadrática es lo mismo que una guía para poder encontrar valores de y que tienen que ver con la posición o desplazamiento en metros. Y la derivada de esta nos puede servir para hallar valores de y que se relacionen con la velocidad expresada en metros sobre segundo. Y finalmente, al derivar esta última, nos podemos conseguir la aceleración. ¿Te das cuenta? Esta tiene doble comita, quiere decir que es doble derivada, se derivó 2 veces. Entonces, y habíamos dicho que la comita se lee como prima, ¿no? Entonces la doble comita la podemos leer como f doble prima de x. En otras palabras, lo que se va a hacer en este ejercicio es derivar la ecuación o la función, mejor dicho, de cuadrática, para que podamos encontrar la velocidad instantánea. Entonces hay que derivar esta expresión algebraica que dice t al cuadrado menos 6t más 12, que viene siendo la expresión de la función cuadrática, ¿no? Entonces, así como habíamos dicho, el exponente se multiplica por el coeficiente, entonces decimos 2 por 1, pues es 2. Luego al exponente le restamos 1 y nos queda 1. Entonces quedaría como 2t a la 1, pero sabemos que los unos no se escriben. Entonces simplemente queda como 2t, ¿no? Ahora hacemos lo mismo con el otro. Arriba vemos que no hay nada, pero cuando no hay nada es realmente un 1, ¿no?
Entonces sería 1 por 6 por menos 6, menos 6. Y luego al exponente 1 le restamos 1. Entonces quedaría como 1 menos 1, pues, 0, ¿no? Entonces básicamente nos quedaría como menos 6t a la 0. Pero pues no tiene caso poner t a la 0. Entonces simplemente, entonces lo mejor es eliminar pues la t, ¿no? O sea, la literal. Y en el otro caso, sabemos que cuando un término es independiente, quiere decir que su variable está elevada a la 0. O sea, en este caso sería 12x a la 0, ¿no? Entonces tendríamos que multiplicar el 0 por el 12. ¿Cuánto es 0 por 12? Pues 0, ¿no? Y luego al 0, que sería el exponente, le restamos 0. ¿Cuánto es 0 menos 0? Pues 0, ¿no? Entonces básicamente aquí nos quedaría 0x a la 0. Pero pues no tiene caso ponerlo, ¿no? Entonces simplemente ponemos 0 o no ponemos nada. Simplemente lo eliminamos. Entonces nos quedaría nada más 2t menos 6. Y luego ya después sustituimos con el valor de tiempo que me tienen dado aquí. En este caso me dieron 4. Entonces en esta ecuación, o en esta función, mejor dicho, ya derivada, sustituyo la t, que se refiere al tiempo en segundos, por el 4 que ya me dieron por aquí. Acá dice encuentra la velocidad instantánea cuando t es igual a 4. Entonces quiere decir que la t la debo sustituir por 4. Entonces hago las operaciones y digo 2 en lugar de t sería 4, ¿no? Entonces sería 2 por 4, 8. Y acá quedaría nada más como menos 6. Y nada más restaría 8 menos 6 y me queda 2. Ya. Y esta entonces vendría siendo la velocidad instantánea. En resumen, para encontrar la velocidad promedio, primero, que viene siendo también una razón de cambio, primero obtenemos las posiciones realizando sustituyendo los intervalos, ¿no?, de tiempo en la función cuadrática. Utilizamos esta fórmula. En esta fórmula sustituimos las posiciones que encontramos. Ya entonces eso sería la velocidad promedio, ¿no? Ahora, para la velocidad instantánea, se va a derivar la función cuadrática. Y ya con esa función derivada, sustituimos en este caso el valor que me dieron, que acá en este caso es 4. Y ya con eso ya encuentro la velocidad instantánea. Entonces quiere decir que esto que dice f de t igual a 2 se refiere ya ahora sí a la velocidad instantánea. Eso ya no sería posición, sino sería velocidad, porque es prima. De hecho aquí se me pasó a poner, pero hay que ponerle acá la prima, la comita. Listo, ya se lo puse. Entonces ahora podemos ver que esto que realizamos es una derivada de la función cuadrática. Entonces, por lo tanto, el resultado que obtenemos ya no es posición, sino es velocidad. Por último, ¿cuál es el significado de la derivada f de prima de la función de posición? Pues puedes poner que significa la pendiente o razón de cambio de la función cuadrática de posición es decir, la velocidad instantánea. Y al final te pide que pongas 3 ejemplos del uso de la razón de cambio o derivada. Entonces, y acá en este el recurso que te había mostrado anteriormente, que es este, ahí te pone precisamente 3 ejemplos. Dice, la distancia recorrida por un automóvil desde un momento inicial, t inicial, el número de habitantes de una población de un país o un cultivo de bacterias, el volumen de agua de una represa. Y eso puedes poner, ya le pones ahí, ¿no?, la cita, prepa línea C, ¿no? En este caso, pues, vamos a ver si hay una fecha que diga. Pues no vemos que no hay una fecha, entonces le pones, le citas ahí, prepa línea C, coma, SF, sin fecha, ¿no? Y ya también lo pones en tus referencias. Acuérdate cómo se hacen las referencias. Bueno, si tienes duda, pues me puedes... se lo puedes preguntar a tu asesor cómo se referencia, o puedes consultar el manual que aparece allá en la plataforma sobre citas y referencias. Entonces, pues sería todo. Entonces nos vemos la próxima.